Bien, pues continuamos con este proceso, este acto de escribir literatura. Vamos ahora a pasar a la narrativa, la narrativa literaria. Como les comentaba, hay varios géneros literaria. Hay varios géneros en la literatura: la narrativa, que es el cuento, el ensayo, la novela, la poesía, la autobiografía, en fin. Ahora vamos a ver aquí la cuestión de la narrativa. Entonces, se trata de narrar un hecho. Es un hecho. En el cuento, en el relato, se va a narrar un hecho. Se va a narrar un hecho. ¿Qué es un hecho? Un hecho es un acontecer objetivo, real o subjetivo, imaginario, interior al personaje o exterior a él. Debe haber un cambio, como decíamos, en el personaje. Es uno al contar la historia, le suceden una serie de cosas que lo hacen cambiar de mente, de economía, de forma de pensar. El personaje es uno al inicio de la historia, y cuando termina la historia es otro que ya cambió. Entonces empezamos primero con la exposición. Con la exposición, ¿qué es la exposición de nuestro tema? La exposición es creación de personajes. Creación de personajes. ¿Qué necesitamos saber? ¿Qué personajes vamos a utilizar? Creación de personajes. Como les comentaba, el autor es uno, pero el que cuenta la historia se vale de personajes, son diferentes. El autor crea sus personajes para contar la historia. Creación de personajes, ¿verdad? ¿Cómo es él? Empezar a describirlo. El ambiente donde se desarrolla esa historia. El ambiente es un lugar cerrado, es un lugar abierto. ¿Cómo es ese lugar cerrado? Como les comentaba, es un antro, es un club social, es la casa, es la sala, es el comedor de una habitación, es un hotel, en fin. Entonces, ¿cómo se desarrolla? Y la descripción de ese ambiente se llama atmósfera, ¿verdad? Es un jardín seco, es un jardín floreado, con aves o sin aves, es un jardín abandonado. Entonces todo eso debe de describirlo, pues no de manera breve pero precisa, el escritor. Antes se hacían grandes descripciones porque no había televisión. Ahora hay televisión y pues ya eso reduce mucho la imaginación para el lector. Ya es actualmente pues todo es rápido, ¿verdad? Nuestros mensajes son rápidos. Ya me mandan a mí en el WhatsApp, en fin, textos ya de varias, digamos, páginas, pues ya no quede flojera, pero es pesado leerlos. Entonces debe haber, describirse ese ambiente. Las relaciones que se dan entre los personajes. ¿Qué tipo de relaciones? Amistosas, amorosas, como de enemistad, en fin, cómo son esas relaciones, agradables, desagradables. Entonces, todo este proceso tiene una introducción. Tiene una introducción al tema, donde se está desarrollando el tema. Hay que presentar a los personajes. Es una persona adulta, es un joven, es un niño, es una dama, es un ave, es una cosa, un objeto. Entonces
tenemos que, en esa introducción, presentar a los personajes. Debe haber, en el cuento debe haber un nudo, o sea, es un conflicto. En el relato no es necesario. Todavía hay cierta, no bien definición en el sentido de que el relato y el cuento son iguales, pero no, definitivamente yo considero que el relato es una historia seguida. En cambio, el cuento ya necesita otras técnicas, entre otras, precisamente el conflicto, que debe haber un conflicto a resolver, conflicto o nudo, también se le llama nudo, un conflicto a resolver. Ese conflicto puede ser económico, moral, sentimental, emocional, en fin, debe haber una cosa que esté molestando, que esté inquietando a ese personaje, y finalmente tenemos el desenlace. Tenemos un desenlace, o sea, un final. ¿Cómo termina? ¿Cómo inicia? ¿Cómo se resuelve ese conflicto? El momento del mayor, el mayor momento del conflicto es la tensión. ¿Cómo se va a resolver? Este debe de quedar resuelto para encontrar ya el desenlace. ¿Se resolvió favorablemente? O sea, ¿es un cuento feliz o se desarrolló desfavorablemente? Ya las historias de los finales felices terminaron, ¿verdad? La vida no siempre es feliz. Hay momentos felices, afortunadamente, pero no siempre es la felicidad. Entonces, ya de estos elementos, pues viene precisamente el desarrollo de nuestra historia. Ese proceso cronológico de los hechos que estamos contando, los sucesos que motivaron a esa historia, y precisamente pues ya viene finalmente el desenlace, que es la conclusión. El final de nuestra historia. Entonces, pues hay varios tipos de finales, de conclusiones. No todos los finales son iguales, ni son esperados. Entonces, tenemos de estos desenlaces o finales, ¿verdad? Tenemos pues que hay un final natural. Un final natural, pues sí, era la historia de esa manera, no tenía otra solución, iban a terminar de esa manera, porque como se fue desarrollando, pues no había otro camino más que eso. El lector ya va descifrando, es un investigador, es un detective de la lectura, el lector. No, esto ya adivina la historia, pues ya mejor la deja. Entonces hay que conservar cierto misterio para que el lector continúe, se motive a leerlo y lo motive a su investigación de la lectura. Este personaje va, no, sí, se van a enamorar, no, sí, la va a violar, no, en fin. Entonces, y luego los cambios, y caramba, le cambiaste un poquito la historia, pues motivas al lector a continuarla. Entonces, ese es un final natural, un desenlace natural. Podemos tener un abierto, un final abierto. Se presenta al lector una o dos o tres soluciones, ¿verdad? Bueno, pues aquí, no, pues sí se casaron, no, sí se encontraron, se lograron en ese viaje, sí lograron encontrarse, no se encontraron. Bueno, pues ahí queda precisamente un final abierto para que el lector le encuentre pues el final más apropiado de su historia. Dice, no, pues a mí me gustaría que se hubieran conocido, que se hubieran encontrado. No, para mí que la hubiera asesinado, ¿verdad? En fin, ahí está abierto, ya el lector es el que decide qué final le puede dar. Entonces, tenemos un final también ambiguo. Un final ambiguo. Plantea dos alternativas, esto o lo otro, para que el lector dice, no, pues esta es la solución que debió haber tomado el autor para dar, es la más conveniente, es la más lógica. Pero no toda la literatura es lógica, ¿verdad? Entonces, precisamente son los sentimientos y las historias que van a ir desarrollándose.
Entonces, también podemos mencionar, hay varios, pero vamos a mencionar este otro que es el flotante. Ese flotante es aquel, basta una frase, al final ya la historia termina con una frase que es la frase clave para que el lector entienda lo que pasó, ¿verdad? Hasta luego, qué bueno, en fin, alguna frase que el narrador, que el autor va a poner en voz del narrador para que quede concluida la historia. Entonces, pues hay una serie de temas a desarrollar. Esa es una de las grandes dificultades del escritor. Pues, ¿qué escribo? ¿De qué escribo? Siempre hay que tener algo que escribir, ¿verdad? Algo que decir. Entonces, si no se dice y si no se tiene la historia, ¿qué es lo más difícil? Tengo el papel, tengo la pluma, tengo la computadora, ahí estoy. Yo me ha pasado que prendo la computadora y dejo ahí mis manos en el teclado, pensando la idea, y ya cuando menos pienso ya pasaron 2 o 3 páginas con puras X o puras M, que es el dedo que dejé más fuerte impreso, y ya está lleno nomás ahí de símbolos, ¿verdad? Porque mi mente no llega. Entonces, los temas a desarrollar, pues es muy importante. Puedes tener, repito, la pluma en la computadora, pero la idea, el tema, qué historia voy a contar. Entonces, el asunto, el tema es la idea general sobre la que gira una historia. Déjenme leerle aquí rápidamente, borrarle. El tema es la idea. Es la idea general sobre la que se va a desarrollar el tema. La trama, ¿qué es la trama? La trama precisamente es la forma de presentar, esas acciones. Forma de presentar las acciones de la historia, el tema, la trama, el argumento. El argumento, ¿qué es el argumento? Se habla del argumento. Ese es el conjunto de acciones. Esta es la forma. Este es el conjunto de acciones. Entonces, el escritor inicial, pues desde el principio debe aprender a diseñar las estructuras, las formas de sus escritos para ir perfeccionándose. Entonces, el tema es la idea, la trama, la forma de presentar, cómo se van a presentar, el conjunto de acciones que se desarrollan. Hay una gran diversidad de temas. De temas a desarrollar. Claro que es difícil, es uno, y a mí se me dificulta siempre encontrarme con la hoja en blanco. ¿Y qué escribo? Bueno, tengo deseos de escribir, pues a veces en ocasiones escribir lo que se ocurra, lo que vaya escribiendo. Los poetas precisamente escribían lo que se ocurra a la mente para ir descargando como calentamiento mental, y llega un momento en que llega la historia, empieza a hilarse allí una historia, empieza a generarse la historia, no impresa desde el principio, no luego la primera frase. Claro, ahorita vamos a hablar de eso, pero no siempre sucede así. Entonces hay varios temas a tratar. Entonces puede ser la anécdota, las anécdotas. Las anécdotas, me sucedió esto, me platicaron esto, chusca, trágica, misteriosa. Entonces allí hay muchos temas a tratar. Entonces el amor, la amistad, la amistad, en fin, lo menciono, la mentira,
cuántas mentiras se cuentan, desagradables, agradables, la risa, los sueños, la enfermedad, un accidente. Bien, entonces podemos seguir hablando de esto, pero ¿cómo iniciarlo? ¿Cómo iniciar ese texto? La primera oración de un texto narrativo debe ser lo suficiente, seductora, intrigante, para atrapar al lector, que lea de nuestra historia. En caso contrario, ese lector se va. Ejemplos de frases con las que inician son famosas. Bastará decir que soy Juan Pablo Castel, el pintor que mató a María Iribarne. La tomé del Túnel de Ernesto Sábato, que expone en expectación por conocer una historia. Bastará decir que soy Juan Pablo Castel, el pintor que mató a María Iribarne. Así inicia. Bueno, ¿quién es él y quién es ella y cómo sucedió? Otra frase. Era inevitable. El olor a almendras amarga le recordaba siempre el destino de los amores contraídos. Ahí está el aroma motivando una historia. ¿De quién es esta frase? El amor en los tiempos del cólera, de Gabriel García Márquez. Ahí está afirmando un aroma. Otro, vine muy conocido, vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo y yo le prometí que vendría en cuanto ella muriera. Esto está tomado de Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Hace una promesa y la cumple. Un último. Si estáis interesados en historias con un final feliz, será mejor que leáis otro libro. En este no solo no hay un final feliz, sino tampoco hay un principio feliz y muy pocos sucesos felices en el medio. O sea, está hablando, tú buscas algo que no vas a encontrar. Bien, entonces, ¿cómo se puede encontrar una frase? ¿Cómo se puede motivar para que el lector pueda continuar? Ahora, ¿qué se necesita para ser escritor? Pues como les decía, el futbolista, pues practicar y practicar, el cantante, el músico, ¿verdad? Entonces, se necesitan, les voy a leer algunas cosas de las que tomé. Se necesitan 3 cosas para ser escritor. Perseverancia, 1. 2, perseverancia. 3, perseverancia. ¿Verdad? Perseverar, perseverar, perseverar. Ese es de Vide Spi. Otro. ¿Qué clase de misterio es ese que hace que el simple deseo de contar historias se convierta en una pasión? En un ser humano sea capaz de morir por ella, de morir de hambre, de frío, de lo que sea, con tal de hacer una cosa que no se puede ver ni tocar y que al fin y al cabo, si bien se mira, no sirve para nada. Otro, ese es de Gabriel García Márquez. En la literatura no hay temas buenos ni temas malos. Hay tan solo temas bien o mal tratados. Ese es de Julio Cortázar. Otro, la literatura puede ser una buena terapia. Es una terapia porque descansas, confiesas algo que no te atrevías, platicas algo que no te atrevías, te ayuda a sanar. Para mí, la literatura es libertad, el acto de libertad de pensar, de escribir y también de sanar. Si yo he platicado cosas que no me atrevo a decir directamente en mi voz, pero utilizo un personaje y yo sano, ya me liberé. La literatura puede ser una buena terapia personal, una especie de psicoanálisis por el que no se paga al psicoanalista. Tú te sientas en tu mesa y te psicoanalizas y te descargas tus emociones, tus pesares, todas tus cosas que te motivan. No existen más, para terminar, no existen más que 2 reglas para escribir. Tener algo que decir y decirlo. Así es que atrévanse a contar una historia. Tener algo que decir, ya les dije anécdotas, cuentos de amores, historias, sueños, y escríbanlo y díganlo. Esta es una frase de Oscar Wilde. Pues espero que estas pláticas les hayan servido de algo. La literatura es muy amplia, interminable. Hay muchas técnicas que se pueden tratar, que se pueden dar a conocer, pero todo tiene un proceso. Tiene un inicio y ese inicio es, como les decía, un viaje. Se inicia ese viaje en el camino que se escogió, montañoso, rural o una supercarretera, pues eso es ya para los profesionistas, pero siempre el camino inicial pues no es perfecto, ¿verdad?
Hay que ir a tientas, caminando en la vereda, en la selva, en el monte, en la sequedad, en la lluvia, en el viento, en la noche, en el día, con sol, en fin, con angustias, con tristezas, pero hay que hacerlo. Hay que escribir, porque si eso queremos hacer, hay que lograrlo. Ojalá ustedes empiecen a hacer ya sus primeras historias. Muchas gracias por su atención.